Vamos a tener una parte práctica en un breve tiempo, pero quería ahora leer la palabra de Dios que nos va a servir de fundamento. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y esta es una manera de evangelizar, porque estamos predicando con elementos tangibles lo que Dios hizo para toda la humanidad a través de Jesucristo. Pónganse de pie, por favor. Vamos a ir a Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. Ahí hay una descripción de la institución de la Cena del Señor por parte de nuestro Señor Jesucristo. Es el motivo por el cual tenemos esta mesa preparada con los alimentos del pan y el vino para celebrarla, pero vamos a extraer de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice acá para edificar nuestras vidas. La Cena del Señor, Marcos 14, versículo 12 en adelante, dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comamos la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Les dijo: les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron del monte de los olivos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Mientras estaba meditando sobre esto, ustedes saben que los evangelios presentan también la Cena del Señor y también aparece la narrativa acerca de la Cena del Señor con bastante más detalles en Primera de Corintios capítulo 11. Ahí también se habla acerca de la Cena del Señor. Y es muy importante, interesante que Dios le haya pedido a Pablo que escriba acerca de lo que el Espíritu Santo le había revelado acerca de la cena. ¿Por qué? Porque en los evangelios se lee el momento en que Jesucristo instituye la cena, da a conocer lo que el Señor Jesús quería que se haga para recordar la obra que Cristo hizo en la cruz.
pero no había entrenamiento, no había pasado tiempo suficiente como para que se practique esto en la iglesia. Recién comenzaba. Pero es interesante ver cómo, si uno va a Primera de Corintios en capítulo 11, cómo se estaba llevando adelante la cena, y ahí el apóstol Pablo se da cuenta que tiene que corregir cosas porque la cena no se estaba tomando de acuerdo a la voluntad de Dios y honrando a nuestro Dios. Ya había pasado tiempo, la iglesia había entrado en distintas prácticas de evangelización y por supuesto de celebrar la cena, pero se había como que desvirtuado un poco el sentir de la cena del Señor. Por eso ahí el apóstol Pablo corrige toda una serie de conductas que la iglesia de Corintios estaba teniendo. Y yo decía, ¿por qué se cuenta tanto? Y ahí me fui dando cuenta el motivo por lo que ello está. En 1 Corintios 11, como les decía, vamos a leerlo, me quedé en casa sin luz y me quedé sin computadora, así que tuve que, porque no anda si no tengo luz, tuve que acudir a los bosquejos que tenía por ahí para poder en esta mañana acompañarlos en la predicación. En 1 Corintios 11, 17 dice la palabra de Dios que al darle las siguientes instrucciones no puedo elogiarlo, dice Pablo, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tienen que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Qué curioso. El problema que había es que había divisiones en la iglesia, había sectarismo, había quienes comían la cena y otros se quedaban sin comer. No había orden, no había unidad. Y el apóstol Pablo está acá corrigiendo eso. Pero fíjense qué interesante el propósito para la división. Dice, sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Aquellos que provocan la división no están siendo aprobados por el Señor. Y ahí es donde uno se da cuenta quiénes están aprobados por el Señor y quiénes no. Pero bueno, acá Pablo evidentemente tiene que hacer la corrección necesaria para que no haya condenación sobre aquellos que están teniendo una conducta que no corresponde al deseo de Dios. Y la cena del Señor nos sirve como un poderoso recordatorio del mensaje de salvación. Amén. Nos recuerda de eso. El Evangelio debe gobernar nuestras vidas, porque a través del Evangelio es que conocemos a nuestro Señor y por eso celebramos la cena del Señor, recordando a través de los símbolos visibles la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo representamos en la mesa. ¿Y cuál es el Evangelio que proclamamos? Bueno, si vamos a 1 Corintios 15, ahí el apóstol Pablo hace un resumen de lo que es el Evangelio que proclamamos. Y si hay aquí alguien que no conoce al Señor Jesucristo, preste atención, porque esta es la proclamación que nosotros estamos haciendo cuando le testificamos a alguien de Cristo, cuando estamos hablándole a alguna persona de lo que Cristo hizo por ella, y también lo hacemos con los símbolos a través de la cena del Señor. 1 Corintios 15 dice, ahora hermanos quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el Evangelio que Pablo había predicado a la iglesia de Corinto, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes.
mediante este evangelio son ¿qué? Son salvos. Es ahí donde nuestra relación con Dios, Dios Padre y nosotros hijos, se estableció para alcanzar salvación y vida eterna. Agregué eso, ¿no? Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y fíjense cómo él pone énfasis en la importancia trascendental que tienen las Escrituras. Que a través de las Escrituras nosotros nos enteramos que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y esto es lo que tenemos que dar a conocer. Este tiempo de avivamiento, este tiempo de predicación de la palabra de Dios, es precisamente este evangelio que tenemos nosotros que predicar y dar a conocer a aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Por eso, los queremos ayudar en esto. Los queremos ayudar a dar a conocer a Cristo Jesús. Yo le voy a pedir a Deborita, a Giselle, a Ani y a Emanuel que les repartan una tarjetita. Es una para cada. Levántense y empiecen a repartirla. Una tarjetita para cada uno. Que Deborita, de este lado. Repartirla de este lado. Estas tarjetitas que vamos a estar utilizando para llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos está animando. Bueno, nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo a través de la cena, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios personalmente. Espero que alcancen todas, si no, no tenés más. Vos, Emanuel, no tenés más. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Bueno, tengan una por familia ahora, después lo que vamos a hacer es que le vamos a traer una a cada uno, ¿sí? Pero tengan una con familia, así que júntense para que... ¿A quién le falta familia que levante la mano, así le alcanzamos una tarjetita? Cada familia tiene que tener una, y si individualmente está acá, sería bueno que reciba una. Calculamos 80, pero no sé, debe haber más acá que 80. No hay más de 80. ¿No? Bueno, pero pedimos 80. Bueno, no importa. Pero más o menos todos la tienen. ¿Te sobra alguna o no? Acá hay una más, ahí Emanuel tiene otra. Bueno, si no recibieron una, acérquense a alguien que tenga una, así ustedes pueden ver lo que les quiero explicar. Esta es una ayuda, nada más que una ayuda, para que ustedes puedan estar empezando a trabajar sobre la evangelización de 5 personas. ¿Cuántas dije? 5 personas. Y van a ir trabajando sobre esto de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es tomarnos un ratito y hacer una lista, anotar el nombre, donde está el número 1, 2, 3, 4 y 5, el nombre de 5 personas a quienes el Espíritu Santo me está mostrando que le quiero llevar el Evangelio. Por ahí son personas por quienes ya están orando,
que aún no se han convertido, pero están orando por ellas. Sí, Wilber. Bueno, está bien, mantener toda esa gente, pero la idea sería de esos 5 matrimonios, no sé, por ahí, por el jefe de familia, ponerlo, un ejemplo te doy, el nombre, y ahí seguís la oración por el resto de la familia, ¿sí? Pero lo que nos queremos asegurar acá es orar por mínimo 5 personas. 5 por 80 son 400 personas que van a estar siendo evangelizadas, ¿sí? Entonces, anotamos los nombres de esa persona. Después, si ustedes ven a la izquierda, dice, toma 5 minutos al día para orar por 5 y comparte a Jesús con ellos. O sea, nos tomamos a la mañana, cuando estamos haciendo el discipulado, apartamos 5 minutos, 10 minutos para estar orando por estas 5 personas que están anotadas. Oramos con fe, con convicción, sabiendo de que esas personas nos vamos a tener oportunidad de hablar con ellos. ¿Y cómo vamos a orar? Fíjense, acá hay un ejemplo. En el punto 1 dice, Padre, tráelos a tu Hijo Jesucristo. Dios tiene que enviar a estas personas a los pies de Cristo para que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Punto 2, Padre, quita toda ceguera de su entendimiento para que les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Ahí está la cita bíblica. Padre, convéncelos de pecado para que se arrepentan y que se conviertan a ti. Punto 4, Padre, dame la oportunidad y la claridad para compartirles el Evangelio. Y punto 5, Padre, por favor, sálvalos a ellos y a toda su familia. Amén. Estas son oraciones que tienen su fundamento bíblico. Y les digo, hermanos, oren porque estas personas se van a entregar aquí. Nosotros somos testigos de esto. Como ustedes también tienen el mismo testimonio seguramente, pero oren con fe porque Dios va a obrar en la vida de estas personas. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que acá, al final, dice, comparte a Jesús con ellos practicando el estilo de vida de Jesús. Y abajo, en letra chiquita, ¿cómo vamos a empezar este trabajo? Orando por ellos, que fue lo que acabo de pedirles. Después, ¿qué vamos a hacer cuando nos encontramos con ellos? Los escuchamos. Escuchemos qué nos dicen, qué les pasa, cómo están viviendo, qué les sucedió, qué aspiraciones tienen. Pero no salgan enseguida a responderle. Escuchen, escuchen. Por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca, para escuchar y escuchar y escuchar. Escuchen, porque las personas, una de las cosas que les falta es ser escuchadas. Se sienten solas, se sienten que no se las tiene en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escucharlas. Y eso es bárbaro. A mí me encanta escuchar. Porque cuando hablo por ahí meto la pata, pero si escucho no. Yo sé que a algunos el punto 3 les encanta, a otros les cuesta más. Júntense para saborear una comida con ellos. Puede ser un matecito, puede ser un cafecito, puede ser un asado, lo que sea, pero júntense. Eso es muy bueno. Y después que dice, unite a su necesidad. ¿Por qué? Porque puede ser que es una persona que está carenciada en algo, que no necesariamente tiene que ser material, puede ser carencia de un trabajo, puede ser carencia de afecto, puede ser carencia de que alguien lo anime, que alguien le dé ideas de cosas que puede hacer, en fin, no sé, de comida,
Tantas cosas que nos faltan. Y tratar de suplir esa necesidad. Y esto es muy importante porque vieron que hoy ocuparse del otro no es tan habitual. Por ahí en compañeros de trabajo que los conocemos algo, familiares, se da, pero en el ámbito por fuera se da raro. ¿Vieron la gente cómo se enoja cuando uno se le mete con el auto adelante? Que a veces lo hace sin querer. O no sé qué cosa. ¿Cómo se enojan? ¿Cómo nos enojamos? Y después de este proceso uno se va a dar cuenta, el Espíritu Santo te lo va a mostrar para sentarse con esa persona y compartir a Jesús con esos 5 personas que, por supuesto, van a ser momentos diferentes, presentarles el Evangelio. Yo tengo una experiencia muy fuerte con esto y fue la conversión de mi suegro. Yo a algunos de ustedes les conté, pero mis suegros vivían en Colombia, así que no los veíamos tan seguido, y cada vez que íbamos a visitarlos nos planteábamos que esa visita era misionera, después eran vacaciones, pero era misionera. Y yo le pedí al Señor en qué momento y con qué elementos hablarle a mi suegro para que conozca a Cristo Jesús. Y yo no sé, por ahí los aburro los que me escucharon, pero salió un artículo en el diario que utilicé para hablarle a mi suegro. Era un artículo que un cura había escrito. Y el Señor me mostró que era el momento para hablarles. Y fue extraordinario, fue extraordinario. Mi esposa y yo estábamos durmiendo en un dormitorio y mi suegro y mi suegra en otro dormitorio. Y estábamos con este deseo de presentarles el Evangelio. Estoy durmiendo panchamente. El Señor me despierta y me dice: anda a hablarle a tu suegro. Eran las 3 de la mañana. Señor, ¿cómo le voy a hablar a mi suegro? Anda a hablarle. Pero Señor, está durmiendo con la esposa al lado. ¿Cómo me voy a parecer yo a hablarle a él? Anda a hablarle. Y después de un momento entendí a Dios que lo que me estaba diciendo era que él ya estaba listo para recibir a Cristo. Nos levantamos, nos pusimos de acuerdo, nuestra hija era chiquitita, así que nos pusimos de acuerdo con mi esposa, ella se llevó a la nena para distraerla, y yo me quedé con mi suegro, le presenté el Evangelio, según el diario, capítulo no sé qué. Y arrodillados los dos en el living de su casa, recibió a Cristo Jesús como el Salvador y Señor de su vida. Maravilloso, maravilloso. Y Dios nos va a sorprender. Tenemos que ser intencionales, no podemos ir a ver si. Seamos intencionales, busquemos la guía del Espíritu Santo. Yo sé que muchos tenemos por quienes estamos orando. Yo tengo todos mis compañeros, ex compañeros, por quienes estoy orando. Pero tengamos fe que Dios va a hacer la obra. Dios la va a hacer. Estas 5 personas que cada uno va a anotar son personas que si no reciben a Cristo Jesús van a terminar en el infierno por la eternidad. Es escalofriante esa realidad. Así que, hermanos, cuando están esta noche o mañana, están en sus hogares listos para poner los nombres, oren, pónganlos y ya son personas por quienes van a estar orando. Y sigan estas recomendaciones.
Son recomendaciones nada más. Ustedes háganla en la medida que vean que es necesario. Por ahí la conversión se va a dar rápido, por ahí va a llevar tiempo de hablante, de hablar, de escuchar. Pero va a llegar ese día maravilloso en que van a recibir a Cristo como el Salvador de sus vidas. ¿Quién lo cree esto? Amén. Pónganse de pie, por favor. Si querés levantar las manos al cielo, hacelo ahora. Y yo sé que a medida que iba hablando, nombres de personas iban a tu mente, ¿no? Personas por quienes ya estás orando. Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret, quiero bendecir en esta casa, en este lugar, a cada uno de mis hermanos. Ellos, Padre, junto con nosotros van a estar orando por 5 personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Por eso te pido, Espíritu Santo, que nos des un nuevo nivel de fe, una nueva esperanza. Por ahí hay personas que hace años que le venimos hablando de Cristo y aún no han llegado a conocerlo. Pero Padre Celestial, ahora como que afinamos la puntería, como que le sacamos punta al lápiz. Nos alineamos con el deseo de tu corazón de que todas estas personas lleguen a conocerte, lleguen a recibir a Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas. Danos la capacidad, Señor, para orar por ellos, de no dejar cada día de presentarnos delante de tu trono de gracia para que ellos alcancen salvación y vida eterna. Ayúdanos a escucharlos, ayúdanos a entenderlos, a unirnos a las necesidades de cada uno de ellos. Ayúdanos, Padre, a pasar un tiempo de tener una mateada, un cafecito, algo con ellos, y que todo esto surja dentro de la amistad como una alternativa para darte a conocer. Y Padre, cuando llegó el día, el momento, en tu reloj divino, en tu kairos divino, cuando llegó ese momento, sin apresurarnos, cuando el Espíritu Santo lo determine, presentarles el Evangelio para que reciban a Cristo y sean esos hombres y mujeres discípulos verdaderos de Cristo Jesús de Nazaret. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y desde esta hora te damos las gracias por cada una de estas personas que te van a recibir como el Salvador de sus vidas. Y sé, Padre, muchas veces que por quienes hemos orado no vimos que hayan llegado a ser salvos porque nos llamás a tu presencia. Hemos estado orando, orando y orando y en un momento nos llamás a tu presencia. Pero esas oraciones sobre esas personas quedaron en el cielo, en esa copa donde van las oraciones del pueblo de Dios. Y en algún momento esa copa se inclinará para alcanzar a esos hombres y mujeres y recibir a Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas. Qué plan maravilloso, Dios. Qué plan maravilloso. Y Padre, también atamos al hombre fuerte, porque cada vez que tu iglesia se levanta o algún hermano se levanta para arrebatarles almas a Satanás, Satanás no se va a quedar quieto, no se va a quedar tranquilo, va a poner obstáculos, dificultades, hasta va a querer traernos temor y
y por ahí preocupación de hablarle a alguien por X motivo. Pero en el nombre de Jesús atamos al hombre fuerte ahora. Lo atamos y los echamos fuera de toda conversación que tengamos con estas personas por quienes estamos orando. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Qué bueno. Abrimos las puertas de esa iglesia, no esas dos puertas, sino la puerta grande de la iglesia para que todo aquel que necesite y quiera conocer a Cristo Jesús lo pueda hacer. Hermanos, la cena del Señor apunta a una persona. ¿Y quién será esa persona? A nuestro Señor Jesucristo, apunta a Él. No se trata solamente de recordar lo que Él hizo, sino que se trata y nos reunimos para recordar de nuestro Señor Jesucristo y recordar lo que Él hizo, recordar su amor, que es un amor tan profundo que sobrepasa todo lo que podemos entender. Cuando tomamos la cena, lo que hacemos es reconocer y recordar a nuestro Señor Jesucristo y recordamos su amor por nosotros. Recordamos que Él tuvo la disposición de venir a salvarnos a una costa de su sacrificio personal, a una costa de entregar su vida en esa cruz. El Señor conoce nuestras debilidades y Él sabe que nosotros somos muy rápidos para recordar lo que no deberíamos recordar. Y también somos rápidos y somos lentos para recordar aquellas cosas que sí debemos recordar que vienen de parte de nuestro Dios. Ahí está la carne operando, la naturaleza pecaminosa operando. Y nuestro Señor nos conoce y nos deja esta ordenanza con elementos tangibles para recordar y visibilizar lo que es el Evangelio y la importancia que tiene. Ese avivamiento que queremos, como la hermana recién describía, no es para que la gente se caiga, para que la gente grite o lo que sea, que a veces sucede, sino que es para que el Espíritu Santo avive en nuestros corazones. Y en el momento en que el Espíritu Santo llegó a la iglesia, fundó la iglesia, llegó a los apóstoles, lo que se vio de una manera extraordinaria fue la propagación de la palabra del Evangelio para que el mundo crea, y cantidades inmensas de personas se convertían. Mi esposa y yo y varios que están acá sabemos que la manera en que la iglesia crece es a través del trabajo individual de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos mensajeros del Señor Jesús. Si leyeron la guía, gente de mucha experiencia declara que las campañas evangelísticas, por supuesto que tienen su importancia, tienen su valor, hay que hacerlas, pero el trabajo individual que tiene cada uno es muy, pero muy efectivo, y hasta diría más efectivo que esas mega campañas que se preparan para hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y como sabemos, los evangelios es el pan y el vino, el fruto de la vid, que no se convierten en el cuerpo de Cristo ni tampoco en la sangre de Cristo. El pan en el cuerpo y la sangre no se convierten en eso. Y escuché con preocupación, semanas atrás, de un predicador, entiendo que evangélico, no sé, no lo conocía mucho, que decía que en el momento que uno se ponía el pan de la cena en la boca y llegaba al estómago, ahí se convertía en carne, en la carne de Cristo Jesús. Yo no sé de dónde sacó tal locura. Y yo digo, ¿habrá gente, hermanos, que escuchan eso? Por eso yo quiero hacer una aclaración. El pan que tenemos ahí, que es un pan común de panadería, una pieza de panadería, y el fruto del vino de la vid, no se convierten en cuerpo y sangre de Cristo Jesús. Y esto tiene razones bíblicas. Jesucristo estaba
con su cuerpo físico en el aposento alto y le dijo a los discípulos: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, refiriéndose al pan y al vino. Y por supuesto, esto confunde a más de uno. Si lo que Cristo estaba diciendo es que ese pan estaba convirtiéndose en su cuerpo, uno se hace la pregunta, bueno, entonces, ¿cuántos cuerpos tiene Dios, Jesucristo? Si se hace pan en el cuerpo de mi esposa, se hace pan en el otro, se hace carne en uno, en otro, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Esto es una cuestión que tenemos que bíblicamente respaldarla y entender que es un símbolo que está utilizando nuestro Señor Jesucristo. Como segundo punto, no puede ser un milagro en convertir el pan en carne y en el fruto de la vid, la sangre de Cristo en el fruto de la vid, porque el mismo Cristo usó ese mismo tipo de lenguaje de una forma figurativa en varios versículos de la Biblia. Y ahí, por favor, vayamos a Juan, capítulo 6. Por un minuto vayamos ahí, los que tienen Biblia, ahí llego. Y leemos unos breves versículos que nos van a traer claridad bíblica en esto. Juan 6, 48, dice la palabra de Dios lo siguiente: yo soy el pan de vida, dice Jesucristo, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja ¿de dónde? Del cielo. El otro pan también bajaba del cielo, pero era material, era para que comieran los primitivos hermanos nuestros del Antiguo Testamento, para que no mueran. Pero este pan que baja del cielo, el que come, pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, dice Jesús. Está refiriéndose a él siendo pan. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Y después vamos al versículo 63 del mismo capítulo. Y fíjense, presten atención en esto. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y después, si vamos al versículo 35, leemos: yo soy el pan de vida, declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Si nosotros comiéramos la carne de Cristo, hacemos la digestión y se acabó. ¿Tenemos hambre otra vez? ¿O tenemos sed otra vez? Pero acá Cristo claramente dice: yo soy el pan de vida. Y lo que Él quiere decir acá es que Él es alimento para nuestra alma y para nuestro espíritu. Él es el alimento que nos llevó a los pies de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Por eso el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que viene a mí y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Acá lo que Jesucristo estaba diciendo: créame en mí de todo corazón, profundamente. No duden de nada de lo que nuestro Señor nos enseña y nos dice. Y en el versículo 40, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ahí Jesucristo claramente está hablando que es el pan de vida y está refiriéndose al hecho de que Él es el alimento espiritual que necesitamos para nuestra existencia espiritual, para nuestra vida. Creer es lo que el Señor Jesucristo estaba
tratando de transmitir. El que come y bebe, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Lo que está diciendo es que el que cree verdaderamente en el Señor Jesucristo tendrá vida eterna y alcanza la salvación. Y lo último, si, no sé, alguien alguna vez comió la hostia, seguramente que sí, yo nunca, porque nunca estuve en la Iglesia Católica, por el tema de que mis padres cuando nací conocían al Señor, pero seguramente alguien aquí la comió. Y si esa hostia fuera carne, esto significaría que cada vez que celebramos la cena del Señor, Cristo es sacrificado cada vez que la comemos. Cada vez que la comemos y partimos esa hostia o ese pan, ahí está siendo Jesucristo sacrificado. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Cristo hizo un solo sacrificio y este fue suficiente para mi liberación del pecado. Hebreos capítulo 10, no sé si te lo dijo José, pero Hebreos capítulo 10, ahí tenemos que la palabra de Dios nos aclara perfectamente que Jesucristo murió una vez para siempre. No llego. Si alguien lo tiene, me lo leo. Me lo leo. Mi Biblia no tiene Hebreos, hermano. Capítulo 10, versículo 11, 9, 10, 11 dice: todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces el mismo sacrificio que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ese es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Él nos liberó. Y en memoria de Él, recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, que murió en la cruz y nos ama profundamente y lo seguirá haciendo por siempre. ¿Y cómo debemos participar en la cena? Bueno, ahí es lo que les decía en 1 Corintios, que el Espíritu Santo usa la narrativa y la experiencia del apóstol Pablo en cuanto a la conducta que tenían los hermanos de Corinto. Ya les expliqué que había divisiones, había desentendimiento, no había unidad, al menos en varios de ellos. Y en el versículo 27 dice: por tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y cuál es esa manera indigna? Bueno, que celebrar la cena del Señor sea un acto religioso o mecánico. Hoy llegué a la Biblia, hoy está la cena del Señor y la celebro. Pero sin ponerle el corazón a semejante recordatorio y memoria que hacemos de nuestro Señor Jesucristo, valorando el hecho de que el pan representa el cuerpo de Cristo que fue quebrado en la cruz. Sus huesos no fueron quebrados, pero su cuerpo, su carne fue desgarrada al punto de que estaba totalmente desfigurada el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que no sea algo religioso, algo cultural, algo mecánico, sino que lo vivamos de corazón. De manera indigna sería tener amargura en el corazón por falta de perdón, porque hemos ofendido o sido ofendidos, y ahí nos quedamos con esa amargura dentro y no la resolvemos. Y otra cosa sería
tomar indignamente es cuando hay rebeldía contra Dios con respecto a un pecado específico que no queremos abandonar. Y seguimos con ese pecado dando vueltas sin resolverlo. Esto es serio, porque estos elementos están representando el mismo cuerpo de Cristo Jesús entregado en la cruz. Por eso el apóstol Pablo nos llama a la examinación, a la reflexión. Bueno, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es mi relación con los hermanos? ¿Estoy en pecado o no? Y si estoy en pecado hay que resolverlo y pedirle perdón a nuestro Dios. Lo que me lleva a crecer, hermanos, es tener un crecimiento continuo de aprecio y de amor por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amarlo cada día más, conocerlo cada día más, apreciarlo cada día más. Y otro punto que sale de esta lectura de 1 Corintios es que Pablo toma muy en serio a la iglesia. Él toma muy en serio a la iglesia local y muestra la interacción que debe haber en la iglesia, y nosotros no podemos amar a Cristo si no amamos al hermano que tenemos al lado, porque ese hermano es parte de la esposa de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo que entregó Él en la cruz del Calvario. Y termino leyendo 1 de Juan. Hermoso texto en 1 de Juan, capítulo 4. Dice lo siguiente: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Miren la profundidad, el valor, el tesoro que es que nos amemos los unos a los otros dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental. Y ese amor, esa ternura y ese entendimiento que tenemos unos con nosotros hace que Dios permanezca entre nosotros. Nosotros podemos ahuyentar la presencia de Dios si hay discordia, si hay malos entendidos, si hay rencores, si hay competencia. Esto ahuyenta la presencia de Dios. Pero el amor entre nosotros hace que Dios permanezca y permanezca en alabanza y adoración. Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Amados hermanos, en este momento en que vamos a tomar la cena, yo no terminé leyendo el final de este capítulo. Léanlo en sus hogares, capítulo 4 de 1 de Juan, del 7 en adelante, pero qué importante es el amor entre los hermanos. Amor que en la iglesia de Corinto estaba faltando. Y que Dios nos perdone como iglesia si hay este tipo de conducta que Dios no aprueba. Y trabajemos para que juntos podamos avanzar en amor
y que nuestro Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo y de nuestro Dios se manifieste en plenitud. Y en este tiempo que anhelamos, deseamos, buscamos la manifestación del Espíritu Santo de una manera poderosa y tal vez nunca vista para algunos, podamos disfrutar ese tiempo. ¿Qué les parece? Pongámonos de pie un momentito más. Cerrá tus ojos ahí, hermanos, hermanas, cierren sus ojos. Padre, si en algo te hemos ofendido, te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Y te rogamos, Señor, que ahora de todo corazón, reconociendo el esfuerzo de nuestro Señor Jesucristo en dejarnos estos elementos visibles que nos recuerdan de ese profundo amor que nos tenés. Y que ese amor fue tan grande que no detuvo tu sacrificio. Te damos gracias, Señor. Amado Dios, gracias por tu Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos revelado el plan eterno de Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y te rogamos, Padre, que aumentes nuestra fe. Te rogamos que cada vez que mencionamos a una de las personas por quienes vamos a estar orando para presentarle el Evangelio, oremos con el corazón puesto delante tuyo, sabiendo de la urgencia que hay de darte a conocer, Señor Jesús. Y Padre, ahora que vamos a tomar la cena del Señor, revélanos, Espíritu Santo, si hay algo por lo cual te tenemos que pedir perdón. Tal vez por no darle el valor y la importancia que la cena tiene, y por eso te pedimos perdón, porque lo hemos hecho mecánicamente, sin involucrar el corazón. Tal vez, Señor, porque hay alguna amargura en nuestro corazón, hay falta de perdón, hay competencia, hay desigualdad que nos afecta. Perdónanos, Señor. Y Padre, si hay rebeldía contra ti, Dios, respecto a algún pecado específico que no queremos abandonar, muéstranos, Señor, si eso está presente en nuestros corazones. Muéstranoslo, para que podamos celebrar la cena dignamente, honrando a ese Dios maravilloso que tenemos y valorando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Ahora yo quiero tomarme un momentito, si hay alguien acá que vino por primera vez y nunca recibió a Cristo Jesús en su corazón, yo quiero decirte que estoy seguro que el Señor Jesús te trajo a este lugar porque quería que escuches lo que Jesús hizo por tu vida, por vos. Dios veía que el hombre estaba lleno de pecados, lleno de conductas que alejaban a Dios de su vida. Y el plan de Dios fue enviar a su Hijo a la tierra, tener un tiempo con el hombre, con el ser humano y educarlo en la conducta de la vida del reino, aprender lo que era el reino de Dios y morir en una cruz. Y en esa muerte Dios colocó en Cristo Jesús todos los pecados de la humanidad. Dios tuvo ese plan para que nosotros
podamos tener comunión plena con Dios a través de Cristo Jesús. Y por eso envió a Cristo Jesús a la cruz. Este es el plan divino. Jesús murió en esa cruz, su cuerpo rasgado por los azotes, por los látigos, burlado. Ahí se llevó todo el pecado de la humanidad. Pero dice la Escritura que fue sepultado después de morir, sepultado en un sepulcro, y al tercer día resucitó. Y nuevamente volvió a la vida a través del poder del Espíritu Santo. Y hoy vive y reina para siempre. Pero en esa muerte se llevó tu pecado y el mío. Y resucitó porque un muerto no puede dar vida. Jesucristo resucitó, hoy tiene vida. Estuvo en un pesebre, pero ya no lo está. Estuvo en una cruz muriendo, pero ya no está. Estuvo en un sepulcro, sepultado, pero ya no está, porque resucitó y volvió a la vida. Y hoy ocupa su lugar, el lugar que le corresponde. Es el trono de Dios, es el trono a la diestra del Padre de Dios, donde Él está viviendo y viviendo por siempre. Y un día volverá a rescatar a su iglesia, a rescatar esa humanidad nueva que creyó en Dios. Y hoy quiero invitarte a que aceptes este Cristo Jesús que murió en la cruz por tus pecados. Y ese Jesús pueda darte salvación y vida eterna. El pecado es lo que te separa de Dios. Y si está en ti el deseo de tener una comunión con Dios, no estar alejado de Dios, sino que tener comunión con Dios, este es el día para entregarle tu corazón a Cristo, pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte de esos pecados y recibir la salvación y la vida eterna. Jesucristo es la única salida para el hombre que no conoce a Dios. Y dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es necesaria una confesión de corazón, a viva voz, entregándole tu vida a Cristo y arrepintiéndote de tus pecados. Por eso, iglesia, te invito a hacer esta oración. Y oramos así para recibir a Cristo. Los que ya lo tienen me acompañan en oración. Los que no hacen la oración para recibir a Cristo, reconciliarse con el Señor si se han alejado y están volviendo a Él. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque estás en este lugar. Tu presencia está aquí. Ahora, Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que he caminado alejado de ti. Te he dado la espalda. He escuchado acerca de Jesús, pero no le di importancia a lo que escuché. Pero hoy, Señor, quiero conocerte. Quiero entregarte mi corazón, Señor. Sé que soy pecador. Y ahora me arrepiento delante tuyo de todos mis pecados. Te pido perdón, Señor Jesús. Te ruego que llenes mi corazón con tu presencia. Gracias por hacerme una persona nueva. Gracias por recibir al Espíritu Santo en esta hora, porque me he reconciliado contigo a través de Cristo Jesús. Señor, bendecime. Ayúdame a que tu palabra me sea revelada y que pueda conocerte cada día más.
Señor, te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora eres quien guía mis pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez? ¿No la había hecho antes? Que el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Qué bueno. Que el Señor te bendiga, mujer, a ti también. Que el Señor te bendiga. Le damos un aplauso de bienvenida y por ese esfuerzo y gracias por ese valor. Gracias, Señor. Gracias. Vamos ahora, tomen asiento, hermanos, vamos a